Hola, mi nombre es Miguel Atlas Martínez Domínguez y como parte de la evaluación de la materia de Derecho Mercantil, hoy voy a hablar acerca del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Primeramente es necesario explicar qué es un Tratado de Libre Comercio para así entender por qué negociar uno con los países del norte. Se entiende por Tratado de Libre Comercio o TLC o TELECAN también, a la firma de un contrato mediante el cual los países se comprometen a eliminar los obstáculos arancelarios y no arancelarios, para fomentar el intercambio comercial y establecer mecanismos para disminuir las controversias de orden mercantil. Esto con el propósito de que, en ese caso, los tres socios comerciales aumenten su comercio entre sí, fomentando un mayor grado de especialización en cada economía y a la vez provocar un mayor bienestar para el conjunto de las naciones. Justo en 2014, el Tratado de Libre Comercio cumplió 20 años de su firma. Al haber una revisión hacia atrás y hacer un conteo de sus consecuencias, podemos determinar que en su mayoría han sido negativas. En específico, las reglas de operación y las normas de calidad son distintas para las naciones. Si partimos de que el procedimiento de integración económica necesita como regla fundamental que los países tengan condiciones similares económicamente hablando para su integración, la desventaja era clara para una nación, en este caso para México. ¿Cuáles fueron los resultados entonces? Pues muchísima pobreza, marginalidad y sobre todo el abandono del campo. La inversión hacia el campo disminuyó muchísimo y también el abandono del mismo, pues las personas recibían menos ingreso para trabajar en el campo y a su vez las que trabajaban en el campo tampoco recibieron los beneficios que se estipulaban en el Tratado de Libre Comercio. En específico, un país que es productor de maíz, como es México, ya no produce las toneladas suficientes para su soberanía alimentaria y está importando maíz. En específico, mucho de los productos que Estados Unidos produce son importados, es decir, México ya no tiene una soberanía alimentaria y solamente algunos productos como el aguacate son importados. Uno de los mayores rubros industriales que se vio afectado, en Estados Unidos y en México todo lo contrario, con mucha inversión extranjera, fue el sector automotriz. Ciudades enteras automotrices como Detroit en Estados Unidos se vieron severamente afectadas por la salida de su industria. Entonces tenemos que a nivel macroeconómico, el Tratado de Libre Comercio benefició a los grandes industriales, pues las ganancias en el sector automotriz y manufacturero que se realiza en México incrementó bastante, pero en consecuencia el abandono de su país natal trajo como consecuencia desempleo en sus naciones y en México salarios precarios. Por lo que en la entrada de Trump a la presidencia de Estados Unidos se estipularon medidas proteccionistas para que sus empresas permanecieran en el país y a México se le empezó a obligar a estipular tratados como el Convenio 87 o el 98 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que estipulaban la garantía de soberanía sindical y también se estipuló la creación de un nuevo orden judicial en materia laboral. Se crearon los tribunales laborales, se creó el Centro Laboral de Conciliación y Registro en el país y se eliminaron las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje. Todo esto para que diera pauta a un nuevo tratado de libre comercio en donde el último socio en entrar fue Canadá, pero finalmente el 30 de noviembre del 2018 las tres naciones firmaron un nuevo acuerdo para comenzar un proceso de actualización del Tratado
en el marco del G20, llevado a cabo en Buenos Aires. Es el TECMEC, que es un nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituye al Tratado de Libre Comercio. Estas negociaciones permitieron retener los elementos claves de esta relación comercial, así como incorporar disposiciones nuevas y actualizadas destinadas a resolver los denominados desafíos comerciales del siglo XXI y promover puntos de venta para las personas que viven en América del Norte. En específico, se supone que va a traer bastantes beneficios en la administración aduanera, como la reducción de costos, la agricultura, en la modernización de sus instrumentos, en transparencia de farmacéuticos y dispositivos médicos, al establecer reglas claras, en la anticorrupción, al reforzar el comportamiento del combate a la corrupción, en los aspectos legales, al mantener la estructura del Telecan del 94, en buenas prácticas regulatorias, al contar con un capítulo ambicioso que regule los procesos regulatorios, en el comercio digital, al fortalecer e impulsar el desarrollo del comercio digital, el comercio transfronterizo de servicios, al lograr un acuerdo de un alto grado de ambición que permite incrementar el comercio de servicios entre las partes, en la competencia, al reflejar la reforma en materia de competencia económica, en competitividad, pues fue propuesto por México la base de idea del crecimiento y desarrollo que están estrechamente relacionados a la competitividad, y las empresas de propiedad del Estado al fomentar la competencia y transparencia entre estas empresas. Asimismo, en energía se logra el reconocimiento pleno de la soberanía de México y de su capacidad para reformar el marco jurídico doméstico, incluida la Constitución. En inversión, se actualiza el marco institucional de protección a la inversión, así como el mecanismo de solución de diferencias. Y por último, en el ámbito laboral se promueve la aplicación de los derechos laborales fundamentales en la legislación laboral y se garantiza la protección de los trabajadores migrantes. Se impulsa una agenda de cooperación que permita la aplicación de los derechos laborales fundamentales y fomentar el diálogo para entender las diferencias relativas a la aplicación de los compromisos del capítulo del trabajo. En específico, la integración económica busca que todas las naciones partes se beneficien en todos los aspectos, y México en este aspecto necesita modificar muchísimas reglas de operación en muchos aspectos, porque es el país menos desarrollado de los tres. Pero se espera que con estas reglas más claras todas las partes resulten beneficiadas y se pueda generar un buen bloque económico, e incluso quizá una estipulación de una única moneda como en la Unión Europea. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.